Ahí estamos, bueno, dando Sí, ahí una clase más, ¿sí? Del curso de Introducción a la Teoría y a la Práctica de la T. Estamos transitando la unidad número 2, ¿sí? Ustedes saben que estamos iniciando la unidad número 2, la comenzamos la semana pasada, destinada a los acompañados, y yo les dejé un material también para que puedan ir leyendo en estos 15 días que hubo entre clase y clase, respecto de constitución de aparato psíquico y respecto de algunos rasgos de la adultez y la tercera edad, ¿sí? O la vejez. Nosotros hace unos días estuvimos viendo algunas características de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, ¿sí? Yo les dejé un material, una conferencia de Carlos Esclier al respecto, ¿sí? Y compartía con ustedes un material de este librito de introducción al acompañamiento terapéutico de Sergio Saliche. Les compartí el capítulo 15, ¿sí? Y creo que 13 también, respecto de la constitución del aparato psíquico. Es un material que me pareció que está bastante sencillo para la lectura, para la organización de cómo se presenta la estructuración del aparato psíquico, pero me parecía interesante que pudiéramos como conversar un poco de eso y quizás un video ayudaba, ¿no? Eh, a esclarecer algunos puntos. Encontré un video que es cortito, que le explica un médico respecto de, bueno, cómo se constituye el aparato psíquico, cómo se piensa la formación del psiquismo desde el psicoanálisis. Y quería compartir con ustedes ese video porque por ahí puede resultar esclarecedor o disparador de algunas otras temáticas que plantea ahí el texto, ¿sí? El autor, que es Sergio Saliche. eh, Comparten algunos puntos y capaz que nos puede servir como disparador o para dar continuidad al trabajo de esta unidad, ¿sí? Un texto cortito, hay otros, después si ustedes quieren buscar otros en la web, hay mucho subido en la web sobre psicoanálisis y sobre explicación de la teoría de Freud, pero me pareció que este es como bastante sencillo y con una explicación clara. Parece que eso. A ver. A ver si lo vemos todo. Si lo vamos. Lo achicamos, que si tarda mucho en cargar la imagen. Lo vemos más chiquito. A ver si así. A ver. No fue buena idea, creo que agrandarlo, porque ahora me hay que volver a cargar. Indudablemente ha reformado el conocimiento universal, fue verdaderamente un revolucionario. Y lo que quisiera comentarles ahora son dos cosas que se hablan mucho y yo quisiera en forma simple. Y son las dos formas en la cual él explicó el aparato psíquico, y lo hizo a través de las llamadas tópicas. Tópicas viene del griego, topos, lugar. ¿Por qué? Porque él creía encontrar, no hay que olvidarse que él era neurólogo, era médico,
Entonces, él creía encontrar en el cerebro un área determinada para una determinada función. La primera la desarrolló en 1915 y él entendía que en esa tópica tres estructuras, tres instancias: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El inconsciente es aquello que no está accesible a nuestro conocimiento. Después está el preconsciente, que es todo lo que está accesible de las experiencias cotidianas, de las percepciones que tenemos y que en un momento uno, aunque no la tiene presente, la puede traer al consciente. ¿Y el consciente qué es? La relación con el mundo, la relación con el otro. Esta es la primera tópica: consciente, preconsciente, inconsciente. Pero después, Sigmund Freud, en el año 1923, desarrolla la llamada segunda tópica. Y ahí tenemos el ello, el yo y el superyo. ¿Qué decía en esa instancia utópica del ello? Y bueno, lo instintivo, lo atávico, lo oculto, lo prohibido, lo que deseamos hacer, pero no está accesible a nuestro consciente. Después, ¿qué era? El superyo. ¿Qué es el superyo? Lo normativo, lo cultural, lo reglado. Y entre los dos, el ello, lo instintivo, y el superyo, ¿qué está? El yo, que es mi relación con el medio ambiente, con los demás. Entonces, en esta segunda tópica tenemos el ello, lo instintivo, el superyo y el yo. Así tenemos descripta básicamente la primera y segunda tópica freudiana. Lo invito a que lea de estos temas, son interesantísimos. Espero que haya resultado de utilidad. Bueno, hay un poquito de una explicación como a grandes rasgos de lo que nos proponía Sergio Salice en la lectura de la primera tópica y la segunda tópica del psicoanálisis para pensar la estructuración del aparato psíquico, ¿no? Desde una mirada freudiana, de cómo se entendía la psiquis. Y acá Sergio Salice hace otros aportes que yo había señalado para compartir con ustedes, más allá de lo que pudiera decir este video, que era como muy general, muy abarcativo, como para que nos ubiquemos por dónde vamos con este tema. Dice: la psiquis no está dividida en compartimentos estancos, sino todo lo contrario. Son fuerzas, cargas energéticas, o lo que se conoce como energía libidinal, que se moviliza de una manera particular, que no tiene forma ni ocupa un espacio determinado. Si bien está ligada a la inmaterialidad, se da en un proceso dinámico donde cada contenido psíquico está ligado a otro, buscando la descarga. Esta es una partecita de la página 131 del capítulo 13 que, que compartí con ustedes, y después ahí sí continúa en la 132 con la primera tópica, esto que escuchábamos recién, ¿no? El sistema consciente, preconsciente e inconsciente. Hay algo que en el video dice que está como del orden del inconsciente, que dice que es como lo escondido, como lo que está por debajo. Hay autores que dicen el inconsciente no está tan escondido, no es que uno debe sumergirse como demasiado a la búsqueda. Dice, está en la superficie. Y sale a través de los actos fallidos, a través de los chistes, a través de los lapsus. Solo que hay que saberlo escuchar, ¿no? Eh, pero bueno, eso tiene que ver también con los posicionamientos y las lecturas que haga cada uno respecto de la teoría. Y después sí, van a encontrar en este material que yo también les compartí, la segunda tópica, ¿sí? Donde ubican el ello, el yo, el super yo, ¿no? Con estas características que quizás vimos en el video como de manera más resumida. Y dice: para el psicoanálisis, los síntomas neuróticos son formaciones sustitutivas de satisfacción, soluciones de compromiso entre un deseo y una defensa. Al decir de Lacan, los síntomas nuestros son palabras atrapadas en el cuerpo, ¿no? Y ahí plantea qué conflicto se puede dar a nivel del aparato psíquico, por ejemplo, un conflicto entre el yo
entre el ello o con el super yo, y ahí va describiendo cada uno de los procesos que pueden darse, ¿sí? Este capítulo 13 hace referencia a las estructuras, las características, como de manera bien cortita, cómo se pueden dar, ¿sí? Eh, y, y cómo se piensa desde la constitución del psicoanálisis, ¿sí? Las estructuras psíquicas. Y después les dejé una partecita más, que es el capítulo 15 sobre psicopatología, ¿sí? Y ahí en psicopatología ustedes tienen algo de esquizofrenia, de psicosis, ¿sí? Algo cortito de psicosis, em, algo de neurosis, ¿sí? De neurosis obsesiva, de histeria, eh, y nada más, ¿sí? Son algunas características bien cortitas de algunas características, de algunas estructuras, ¿sí? Em, con una descripción, y en algunos casos el autor hace como una diferencia entre qué diferencia hay entre neurosis, qué diferencia hay con la psicosis, qué diferencia hay con... em, eh, no toma perversión, toma histeria, toma neurosis obsesiva. Bueno, son algunos de los cuadros con los que nosotros nos podemos encontrar para definir lo que algunos autores denominan como locura, ¿no? Este, qué de los síntomas en las estructuras psíquicas y cuáles son las estructuras, ¿no? Eh, yo quería leer con ustedes un poco por qué esto de las estructuras clínicas, ¿no? Actualmente el psicoanálisis delimita algunas estructuras, como puede ser la neurosis, la psicosis, la perversión, ¿sí? La denominación de la neurosis es desde el psicoanálisis una estructura subjetiva con características específicas, que están determinadas por la resolución del complejo de Edipo. La represión posibilita la salida del Edipo. En la neurosis se produce una inscripción de la función paterna que marca una legalidad, la ley, la prohibición del incesto, que instaura una triangulación edípica. Podemos decir que la neurosis se caracteriza y se opone a la psicosis en algunos términos. Y esto yo se los leo porque si bien ustedes lo tienen en el capítulo 15, acá en el capítulo 14 hace como una pequeña síntesis, ¿sí? ¿En qué se diferencia entonces, decíamos, y qué caracteriza cada una? Eh, los fenómenos delirantes pueden ser compartidos, tanto en las creencias como en los ideales, como, ¿no? Se mantiene una categoría de la duda. Las certezas son relativas. La conflictiva entre el ello y el yo está presente. El ello pierde supremacía en pos de preservar la realidad. La palabra remite a otra palabra. Hay un desplazamiento. Todo esto, entonces estamos leyendo en lo que caracteriza la neurosis y se opone a la psicosis, ¿no? La operatoria de la represión marca la castración del sujeto, el sujeto como sujeto de falta, ¿sí? Mientras que la psicosis, ¿qué pasa? Algunas características, ¿no?, que menciona este autor. Hay en algunas ocasiones un formato delirante consistente, ¿sí?, un delirio sistematizado, algo del orden de lo fantástico, a veces del autístico, ¿sí? El inconsciente está presente, pero no necesariamente reprimido, ¿sí?
En la psicosis entonces a veces hay características de certeza, categorías de certeza. El super yo como alucinatorio. A veces las voces hablan. Hay castración no simbólica, ¿sí? A veces eh, prima lo real, prima un lenguaje de órgano, ¿sí? La verdad como algo propio y el saber como algo persecutorio, ¿sí? Y lo autorreferencial en la psicosis, ¿sí? Como una de las características. En este capítulo 14, que yo no los dejé, no se los había dejado, hay entonces como una suerte de puntuación de lo que entendemos por las diferencias entre neurosis y psicosis. Y luego en el capítulo 15, que es el que ustedes tienen ahí disponible en el aula virtual de Classroom, sí tienen un material sobre esquizofrenia, sobre histeria y sobre neurosis obsesiva, ¿sí? Como otras instancias que pone Sergio Saliche a, a consideración, haciendo una lectura muy pequeñita, ¿no? Muy sintetizada respecto de em, las estructuras psíquicas y lo que propone el psicoanálisis, ¿no? Em, Martina, ¿vos pudiste leer ese material? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Cómo te resultó? No, profe, la verdad que en cuanto a la lectura estoy bastante atrasada porque estoy, bueno, con otro curso, pero más allá de eso, organizando Ah, muchas cosas de trabajo que sinceramente estoy muy atrasada con el tema de lectura. ujú, Tengo todo ujú. listo para empezar, ya impreso todo, pero Bien, ¿y es un tema que vos has estudiado otra vez, que te resulta familiar o que es la primera vez que lo vas a leer? recién ahí que veíamos del super yo y el ello, sí lo recuerdo en, si no me equivoco, psicología en la Ajá, secundaria y de hecho también creo que en el profesorado, yo hice unos años hasta tercer año de profesorado de educación inicial y ahí también lo vimos, pero no recuerdo como características o algo así puntuales, pero sí recuerdo haberlo visto ajá, ajá. y del Ahí, inconsciente. claro, claro, esos temas sí recordás haberlos visto. Ahí no me sale tu nombre, me sale iPhone, pero quería saber si habías podido hacer las lecturas, cómo habías estado con el material, cómo venías. Hola, Martina. Hola, ¿qué tal? Sí, Profe, ¿qué tal? Sí, porque yo ya lo tenía el material este. ajá, ¿Te acuerdas que yo le había buenísimo dicho que entonces. había Sí, empezado y dejé? sí, Entonces, hasta ahora tenía el material. tenías Igual el material. sí, vi el video de Ah, buenísimo. las infancias y eso que le había preguntado yo por privado. Sí, por mensajitos, por mensajitos. Bueno, este tema es avanzar un poquito más de esa unidad, ¿no? Comenzamos nosotros con infancias, con niñez, ¿qué entendemos por eso? Estamos pensando ahora en la estructuración del psiquismo, qué pasa a medida que crecemos, cuáles son los síntomas que pueden aparecer, ¿no? Porque a veces, bueno, desde el psicoanálisis se explica cuando hay alguna alteración o algún síntoma en algunas de estas áreas de la estructura psíquica, ¿no? Que ahí el video los resumía como muy Sí, cortitamente, dice, bueno, cuando algo pasa allí o se pone en juego allí, hay un síntoma diferente. Y ahí, ¿qué entendemos por neurosis? ¿Qué entendemos por psicosis? Ustedes tienen eso en el material de Sergio Saliche, muy cortito explicado, pero que me parece que es un material que ayuda en esta de la introducción, por eso yo les preguntaba si lo habían leído, si capaz es un tema que ustedes ya conocían o demás. Sí que es un tema que por ahí muchas veces nos encontramos, quienes trabajamos con adultos nos dicen, bueno, tiene un cuadro de psicosis, tiene algunas cuestiones vinculadas a, no sé, a una modalidad autística, bueno, pensando un poco en las personas con las que nosotros trabajamos y cuando nos empiezan a resonar, ¿no? Algunos nombres, cuando nos dicen, bueno, tiene esquizofrenia este sujeto, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos con eso? ¿Qué nos quiere decir?
Por eso yo les acerco este material, que es una forma de pensar la estructuración de los sujetos, qué pasa con los delirios, qué pasa cuando hay por ahí algunas cuestiones más persecutorias, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué tiene que ver con todo esto? Por eso vamos a hacer como una introducción, como un pantallazo de decir, bueno, cuando se dan ciertas condiciones, ciertas características, estamos más de este lado, o más de, eh, o, o con más recursos en esto, o nos encontramos con mayores dificultades para, ¿sí? Toda la lectura que ustedes van haciendo invita a evaluar, ¿sí? Ciertas cuestiones de eh, los diagnósticos, ¿no? Ahí ustedes tienen un apartado del capítulo 15 que dice, bueno, psicopatología, la esquizofrenia, ¿no? Y ahí menciona algunas características en la página 143, ¿no? Del capítulo 15. Algunas características, las ideas delirantes, las alucinaciones, el lenguaje desorganizado, ¿sí? Comportamiento catatónico, algunos síntomas, ¿sí? Negativos como el aplanamiento afectivo, la bulia, bueno, ¿qué pasa allí, no? Y después podemos pensar la esquizofrenia en diferentes tipos. Bueno, no hay una única forma, no hay solo una manera. Dice, la esquizofrenia se subdivide según los síntomas que predominen en la evolución de este sujeto. De tipo paranoide, ¿sí? Una preocupación por una o más ideas. De tipo desorganizado, ¿sí? Con un lenguaje desorganizado. De tipo catatónico, ¿sí? Con inmovilidad motora. em, Trastorno indiferenciado, ¿sí? Cuando no se cumplen ninguno de las tres divisiones anteriores, pero se da algo de lo paranoide, de lo desorganizado y de lo catatónico. Y de tipo residual, ¿sí? Cuando hay ausencias de ideas delirantes y alucinaciones, lenguaje desorganizado y comportamientos catatónicos o desorganizados, salvo que estén presentes en formas atenuadas, ¿no? Dice, bueno, según cuál sea el síntoma que predomine, em, qué esquizofrenia o qué cuadro de esquizofrenia podemos pensar, ¿no? Y ahí se evalúa algunas cuestiones vinculadas al comportamiento, ¿sí? Y menciona en este capítulo y en el otro igual, algunos, algunos manuales, ¿sí? De psiquiatría que clasifican, de alguna manera ordenan y regulan los trastornos, ¿sí? Los trastornos o las sintomatologías o enfermedades dentro de lo que es el área de lo mental, ¿sí? Por ejemplo, el DSM-4 o el DSM-5, ya hablamos en este tiempo, ¿eh? ¿Qué es? Entonces ahí nos explican, es un manual de trastornos mentales, ¿sí? Lo mismo que el CIE-10, también nos explica en uno de los apartados qué es, como otro de los manuales de trastornos mentales, ¿sí? Em, y bueno, ¿y cuáles son las categorías que allí se analizan? Eso es como para que ustedes sepan si alguna vez se encuentran con algún psiquiatra o leen algún diagnóstico que dice, según el DSM, el diagnóstico es, y ponen unos códigos a veces. Bueno, esos códigos se referencian a un cuadro o a una condición. Entonces, bueno, según el DSM, o por ahí puede decir según el CIE-10, a partir de esos manuales psiquiátricos se elabora el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean qué es el DSM, qué es el CIE-10, bueno, acá algo les explica y les dice, bueno, cuáles son las categorías que se van creando respecto de eh, este tipo de diagnósticos, ¿no? Eh, y después algunas otras cuestiones donde se vuelven a retomar las diferencias entre
neurosis, psicosis, em, paranoia, esquizofrenia, ¿no? Eh, en la página 146 dice, si bien desde la perspectiva psicoanalítica se habla de tres categorías principales, psicosis, neurosis y perversión, en este sentido cabe diferenciar al psicoanálisis francés otras posturas, por ejemplo, aquellas que sostienen una linealidad continua de las patologías de las cuales es posible entrar o salir en cada una de ellas. En el caso psicoanalítico se plantea una seriación de las estructuras, por lo que la construcción de la subjetividad de un sujeto en este sentido no es modificable, ¿no? Ahí como que los invito a ustedes a que piensen, reflexionen, estudien. Esto puede variar, ¿no? ¿Qué les parece? Se puede oscilar entre un diagnóstico y otro. Quizás alguno de ustedes haya escuchado a alguna persona que comenzó con un diagnóstico y después es valorada por otro terapeuta y cambia de diagnóstico. ¿Qué pasa allí? ¿Hubo un cambio de ese sujeto? ¿Es el cambio de profesional? ¿Cambian los criterios? ¿No? Un poco este libro plantea esto, como para que ustedes lo vayan pensando. ¿Cuáles son los rasgos de los síntomas y demás? Es un libro que me parece que para unas primeras lecturas puede ser bastante claro, no alcanza, digamos, no es que por ahí surgen bastantes preguntas a qué se refieren con esto o a qué se refiere con esto otro, por eso yo les invito a que ustedes lo puedan leer, porque por ahí sí, si bien es accesible en el lenguaje que emplea, por ahí conceptualmente hay distintos términos, hay distintas nominaciones, ¿eh? Que bueno, que hay que estudiar o que hay que conocerlas, por ahí si es la primera vez que leemos o que nos encontramos con ellas, puede generar ahí algunas preguntitas, algunas interrogantes o algo que quieran ustedes que retomemos en la próxima clase, que también ustedes lo pueden plantear, ¿sí? Un poco eso es lo que les invito a que vayan anotando o haciendo sus anotaciones para que pudiéramos avanzar en este texto y en este material, ¿no? ¿Qué es la unidad 2? Y respecto de la unidad 2 también les dejé otro material, si les parece podemos pasar al material de tercera edad. Que lo voy a abrir acá. Eh, Hay un material que es de la fundación, que ustedes vieron que está escaneado, quizás porque es un material un poco más antiguo, no sé si tiene la misma legibilidad, ¿sí? Creo que plantea algunos puntos sobre el envejecimiento, sobre qué significa envejecer, ¿sí? Eh, a ver si se los puedo compartir. Es este envejecimiento normal, demencia, trastornos psiquiátricos, ¿sí? De la epilepsia. Este es uno de los materiales que ustedes tienen. ¿Cómo es un envejecimiento? ¿A qué llamamos envejecimiento normal? ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Es solo un capitulito de un libro que está digitalizado en la fundación, ¿sí? Yo no lo tengo al material original, siempre lo he leído así de manera, eh, a partir de este documento, ¿sí?
que pregunta, ¿qué es este proceso? ¿Cómo se vive este proceso? Bueno, ¿y qué cambios se producen? Los cambios no son solo a nivel físico, ¿no? Este texto dice qué pasa a nivel de lo cognitivo, qué pasa a nivel de los pensamientos, cuáles son los ritmos, ¿sí?, de esa persona y cuáles los que la sociedad le va demandando, le va imponiendo, a veces parece quedarse atrás, ¿sí?, con, con su modo de hacer, con sus tiempos. Y no solo en la sociedad en general, sino por ahí son personas que comienzan a tomar otro ritmo diferente, inclusive dentro de las familias, ¿no? Por eso dice envejecimiento normal, ¿no? Nosotros podríamos preguntarnos qué hay de lo normal, ¿no?, en envejecer, o qué es lo común más que lo normal. Bueno, y acá menciona algunos de los cambios, ¿sí?, que caracterizan un poco a este momento de envejecimiento, ¿no? La lentitud, ¿sí?, la disminución en la velocidad, esto que decíamos, se extienden los periodos, se extienden los tiempos, hay cambios en la atención, ¿sí?, en la memoria, los periodos atencionales pueden ser más breves, más reducidos, ¿sí? Mientras que la memoria puede ser caracterizada por una memoria a corto plazo, ¿sí? Quizás la memoria de trabajo es más difícil de poder identificar con mayor lucidez, ¿sí? Em, Hay cuestiones de la memoria a largo plazo que son difíciles de recuperar, ¿no? ¿Cuáles son los recuerdos que quedan? Hay algunos que aparecen todo el tiempo y hay algunos que parece que no se pueden recuperar, ¿no? En esto de la memoria, de las cuestiones como más lejanas, ¿sí? Acá ustedes tienen los tipos de memoria: la memoria reciente o la memoria a corto plazo, que yo les decía recién, la memoria episódica, remota, ¿sí?, los distintos tipos de memoria, la memoria de trabajo, que yo les mencionaba recién, ¿sí? La memoria de trabajo, que es la que hace como una confusión de la memoria de largo plazo y de la de corto plazo, ¿no? Cuando nosotros tenemos, no sé, si tuviéramos que eh, anotar un número de quit, un DNI, ¿no? Quizás nos lo dicen por primera vez y ahí se pone en juego. Yo tengo un conocimiento de los números, ¿no? En mi memoria a largo plazo yo puedo recuperar, pero cuando me dictan, ¿no? 13 millones, no sé qué, no sé cuánto, ahí cómo conjugo yo eso que me dictaron recién con mi conocimiento, ¿no?, de los números. Entonces la memoria de trabajo es como esa conjunción entre la memoria de corto plazo, el número de DNI que me acaban de decir, y la de largo plazo, el conocimiento de números. Y a veces hacer esa relación de ambas memorias es lo que cuesta un poco más en lo que conocemos la memoria de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué qué podemos valorar o qué indicadores podemos tener nosotros? Bueno, acá hay algunos ejes, ¿no?, para identificar si hay alguna alteración en la memoria o no, ¿sí? Em, y después otros cambios, otras modificaciones en las funciones cognitivas, decíamos. Por ejemplo, la orientación, si reconocemos la orientación dentro de espacios que son conocidos, ¿sí? Si tenemos una construcción visoespacial, si nos podemos manejar en ese espacio, ¿sí? Y cómo lo hacemos, ¿sí? Em, Dificultades para realizar razonamientos, dificultades para manifestar algún saber que pudo haber sido más educativo, o algún saber cultural, algo bueno, que a veces nos empecemos a olvidar, ¿sí? Algún orden de comprensión, bueno, como algunas otras alteraciones en relación a los cognitivos, ¿sí? Eso puede ser una. Otras alteraciones u otros cambios pueden ser a nivel de lo motriz, ¿sí?
dentro de la motricidad fina, dentro de la motricidad gruesa, qué cambios nosotros podemos evaluar, ¿sí? En la vestimenta, en la escritura, en el uso de los utensilios, ¿sí? Si hacen alguna actividad manual, alguna actividad práctica. Bueno, podemos ver ahí si se van dando o no más mayores o menores cambios respecto de la motricidad, ¿no? Este, ese puede ser otro de los ejes que nosotros podemos tener en cuenta para identificar en el periodo de la vejez. Otro de los puntos puede ser cambios en la personalidad, ¿sí? ¿Qué pasa con la personalidad? ¿Qué pasa con las variaciones del humor? ¿Qué pasa con los comportamientos? ¿Qué pasa con la comprensión ante los chistes, ante las bromas, ante las ironías? Bueno, ¿cómo se recibe eso? A veces aparece más, a veces aparece menos, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta este cambio en la personalidad, ¿no? Hay algunos rasgos que quizás de la personalidad ya estaban, pero en la vejez se acentúan, también puede ser eso, ¿no? O puede ser que rasgos que no estaban antes aparezcan, ¿no? Con un orden de novedad, de asombro, ¿sí? Eh, Otra instancia que se puede dar en este periodo es el desorden cognitivo leve, ¿sí? Hay un desorden cognitivo, pero no es con una afectación total, ¿sí? Puede ser un estado incipiente, a veces, de otros diagnósticos, como por ejemplo el Alzheimer. A veces parece que es un deterioro cognitivo leve y es una antesala a otros diagnósticos, ¿sí? Em, pero esto puede ser un estado de transición, ¿sí? Eh, entre lo normal y alguna situación clínica quizás un poco más compleja, ¿no? Decíamos entonces. Em, a veces se puede evaluar el deterioro cognitivo, se puede hacer con los sujetos en tercera edad alguna consulta al neurólogo, se puede hacer alguna valoración neurológica para ver cuál es el grado de competencia, ¿sí? Ahí, Maricel, estamos con uno de los textos de vejez o de tercera edad, ¿sí? Que es el texto de vejez Dale, normal. buenísimo. No me podía comunicar porque no tenía wifi, así que bueno, ¿cómo están todos? Bueno, Bien, bien, bien. Bueno, bienvenida. Estamos con este texto que estaba ahí, el PDF, envejecimiento normal, ¿sí? Estábamos ahí ok. comentando de las características de la tercera edad, ¿no? Bueno, ¿qué cosas pueden caracterizar el criterio de este diagnóstico? ¿Sí? Y hay algunas instancias bueno, más bien la tercera edad, qué preguntas le podemos hacer, ¿sí? Cómo se puede valorar. Vuelve a aparecer ahí una identificación dentro del DSM, vieron que figura acá, DSM-4. Nosotros decíamos actualmente está la versión quinta, ¿sí? Ya pronto irá a salir la sexta, calculo. Este, y eso como parte de las valoraciones, las cuestiones que ustedes pueden ver, ¿sí? Acá en el 4, en este punto, vuelvo a retomar algunas cuestiones que pueden ser significativas si ustedes deciden trabajar con adultos mayores. ¿A qué nos referimos con el Alzheimer? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se da este proceso? Si el Alzheimer no es que se instaura de una sola vez y para siempre, de repente el síntoma. Hay como toda una instancia previa, ¿no? Que decíamos, a veces se vincula con pérdida de la memoria, a veces se relaciona con deterioro cognitivo leve, pero es la antesala, ¿sí?
a lo que después puede ser algún cuadro de Alzheimer en la tercera edad. Entonces, bueno, me parece que este punto, el 4, para que ustedes lo lean, lo puedan identificar, lo puedan estudiar, eh, hace referencia como a las características, ¿sí? Eh, de, de este cuadro médico, ¿sí? Por ahí nosotros conocemos algunas cuestiones como muy generales, pero bueno, esto es acercarlo, así como decíamos con el texto de Salich, acercarnos un poquito a la psicosis, un poquito a la neurosis, bueno, acá un poquito más, ¿sí? A conocer estos cuadros de la tercera edad, como puede ser el Alzheimer, ¿sí? Es muy general la información que se brinda en este documento, pero sí necesaria como para que podamos identificar qué sucede, ¿sí? A veces dentro de este cuadro, ¿sí? Se dan alteraciones en el área del lenguaje, en el área de las praxias, del movimiento, ¿sí? Y también podemos identificar como algo a nivel de lo cognitivo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el lenguaje? Bueno, puede haber un síntoma de afasia, ¿no? Una pérdida del lenguaje. También no es una pérdida que sea de una sola vez y para siempre, ahí nos explica cómo se puede dar este proceso. Que puede aparecer también una apraxia, ¿sí? Puede aparecer en el Alzheimer una afasia, una apraxia, ¿sí? Que es esta desorganización, decíamos, en los movimientos, ¿no? En, en los gestos, bueno, de qué manera se puede dar, ¿sí? ¿Qué relación tiene eso con la afectación, ¿no? Del sistema nervioso? Esta apraxia generalmente vinculada a la corteza parietal. Bueno, todas estas cuestiones como para que ustedes vayan identificando por ahí eh, por dónde se pueden leer los síntomas, ¿no? Por dónde se pueden leer las acciones, los síntomas, los cuadros, ¿sí? También otra característica que podemos encontrarnos dentro de lo que es el Alzheimer es la agnosia, ¿sí? Em, como la pérdida para reconocer visualmente, ¿sí? Los objetos, nos podemos confundir algunos rostros, bueno, esto también como consecuencia de las lesiones, ¿no? Que hay en los lóbulos que están afectados por este cuadro médico, entonces, principalmente como la afectación de los lóbulos temporales, podemos investigar los lóbulos del cerebro, si ustedes quieren conocer un poco más acerca de esto, para que podamos identificar cuáles son las áreas, ¿no? Que se mencionan aquí. Este es otro de los síntomas que decíamos que puede estar vinculado al Alzheimer. Y acá algún estudio más de casos, más de etiología, ¿sí? El porqué de la enfermedad, qué lesiones, qué afecta, ¿sí? Y ustedes tienen un dibujito que no es muy claro, pero yo les digo, si ustedes quisieran, en la web hay muchos digitalizados con distintos colores, los lóbulos y la expresión de cada uno, ¿sí? Em, como un análisis de por qué se da, dónde se da, la ubicación a nivel cerebral, todo eso, lo tienen ahí en ese punto. Eh, y volvemos después a un desorden cognitivo leve, que nosotros decíamos puede ser propio de el envejecimiento o puede muchas veces ser antesala, decíamos, ¿sí? A un cuadro de Alzheimer. Entonces acá lo retoma que el deterioro cognitivo leve, ¿no? Y cómo se puede vincular esto en los cuadros de Alzheimer. Esto ya es lo último, ¿sí? Es un material que me parece que si bien por ahí es más técnico, ¿sí? En el lenguaje y demás, les permite conocer un poco más acerca del proceso de envejecimiento y cuáles son algunas características, ¿sí? Este material es muy similar
a otro que tenemos ahí, que también está digitalizado, que algunos de ustedes me preguntaban, yo les decía, no tengo el original, que es este envejecimiento normal, ¿no? Hay uno que se llama envejecimiento normal, que yo les decía es como material de la fundación, que es envejecimiento normal, que comparte un poco con el que leíamos en el otro texto, ¿no? ¿Cuáles son las características? También menciona lo del deterioro cognitivo, eh, los cambios a nivel motriz, el lenguaje, la memoria, como muy similar al otro, pero no tenemos la última parte con lo de los cuadros de Alzheimer y eso, ¿sí? Entonces este es como que se repite o se puede complementar con el que leíamos recién, ¿sí? El otro material es de cómo afrontar el proceso de envejecimiento, ese es otro de los documentos. Eh, a ver si se los puedo compartir. ¿Sí? Cómo acompañar lo individual, o podríamos pensar desde el acompañamiento terapéutico lo singular, ¿sí? A nivel del envejecimiento. Em, Poder conocer al sujeto, poder reflexionar sobre su historia, brindar un lugar de escucha, ¿sí? Para poder acompañar sobre este proceso, ¿sí? Em, ¿Qué podemos brindar nosotros desde el lugar de acompañantes? ¿Sí? ¿Cómo podemos contribuir a este proceso? En principio, sin prejuicios, hay algo que destaca este texto, ¿no? Como acompañar a través de la escucha, a través de la disponibilidad, de la pregunta, ¿sí? Reflexionar, conocer la historia del otro, ¿sí? Em, que este envejecimiento se da en el marco de un proyecto de vida, también identificar ahí cuáles son las ideas del proyecto de vida, qué aparecía, qué expectativas, qué deseos, cuáles son las motivaciones en este momento, ¿sí? Cómo se piensa la calidad de vida, ¿sí? Son algunas de las instancias que podemos pensar para acompañar desde nuestro lugar, muchas veces como ATE, que con los adultos mayores, ¿no? No es solo, bueno, conocer la historia o conocer el presente y ya nos quedamos con este recorte, sino dice, bueno, ¿qué podemos conocer del trabajo que hizo a lo largo de su vida, qué de su historia, de su familia, qué de la educación de ese sujeto, ¿no? Y también poder acompañarlo a pensar en este tiempo futuro o en este tiempo por venir, ¿sí? ¿Qué quisiéramos dar continuidad? ¿Cuáles son los deseos? ¿En qué, con quién se quiere relacionar? ¿Sí? Que no quede todo acotado como a la situación presente o alguna situación como más limitante, sino que también pueda afrontar este proceso, ¿no? Como una etapa más y que también tiene objetivos, que también tiene cuestiones motivantes, cosas por lograr, cosas por delante, ¿no? Entonces este texto tiene esas dos partecitas que me parece que para que nosotros pensemos como acompañantes, cómo acompañar en la tercera edad, ¿no? En principio, bueno, dice, en principio podemos tomar un eje que es conocer y en otro poder acompañar de ahora en adelante, ¿no? Proponer lecturas de libros, decía ahí en el texto para trabajar la estimulación cognitiva, la participación social, acompañarlo en escenas grupales, en actividades culturales, ¿no? Como esas dos partes, no quedarnos ni solo en el pasado, ni querer armar una instancia futura desconociendo, ¿sí? La historia de ese sujeto. Entonces me parece que estos dos ejes que propone el texto son complementos, son complementos. No nos podemos quedar que porque le pasó eso en su historia, eso le explica todo, y ya, ni hacer proyección a futuro desconociendo
todo lo que ese sujeto, ¿sí?, vivió antes. Entonces me parece que son dos puntos que comparte este texto que para los que trabajamos con tercera edad o quisiéramos trabajar con tercera edad, podemos poner a dialogar, podemos tensionar, podemos decir hasta cuándo esta parte es más importante, cuándo no, cuándo le dejamos un descanso, porque también dice, bueno, no hay que hacer un forzamiento del sujeto, ¿no? No porque yo lo quiera sacar de la cama, lo lleno de actividades, dice, ojo, hay que poder escuchar cuál es el tiempo de ese sujeto, qué está necesitando, por qué está haciendo este síntoma, por qué está teniendo ese comportamiento en este tiempo, ¿no? Quizás eso es desencadenante de otras cosas que le haya pasado antes, ¿no? Y bueno, dice, cuando nosotros iniciamos como AT, poder conocer eso para poder tener intervenciones terapéuticas que sean, que sean terapéuticas y que acompañen al paciente, ¿no? Que no sean impuestas, ¿no? Porque dice, bueno, en la tercera edad puede aparecer lo que aparece en muchos casos también, que es la resistencia, boicotear el tratamiento, si se trata solo de imposiciones, ¿no? Dice, bueno, ahí el AT, es desafío del AT poder pensar hasta dónde, ¿no?, disponerse para acompañar a este sujeto. Entonces, este texto trae algunas preguntas y piensa en el rol del acompañante fundamentalmente para que podamos estar atentos nosotros en ese porvenir, ahí en transitar el proceso del acompañamiento, ¿sí? Nos queda un último texto que es el de Susana Escuras y Silvia Reningi, que hay un capítulo 9 ahí, que es el sostén de la tercera edad, ¿sí? Vamos a hacer un recreíto ahora, si les parece, y volvemos para que veamos ese último texto, ¿les parece? Ahí está. Vamos a volver entonces con este último capitulito, que se denomina El sostén en la tercera edad, ¿sí? Es interesante la frase con la que comienzan este capítulo, ¿no? Nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos, ante la imagen que los viejos nos proponen. Somos incrédulos. Una voz en nosotros murmura absurdamente que no nos ocurrirá. Antes de que se nos caiga encima, la vejez es algo que solo concierne a los demás, ¿no? Esta frase me parece interesante, las autoras con las que comienzan este texto. Para hablar cómo acompañar, cómo ser sostén ante la tercera edad, ¿sí? Toman esto de pensarse viejo, de pensarse vieja, ¿sí? ¿A qué nos enfrentamos nosotros en este tiempo? ¿Qué nos genera a nosotros, ¿no?, los ancianos? ¿En qué nos hace pensar? Bueno, hacen un análisis a nivel social, si eso, la tercera edad nosotros la asociamos a la sabiduría, a la experiencia, ¿sí? O a un periodo de improductividad o a un periodo de jubilación o de terminación de lo laboral. Bueno, ¿en qué nos proyectamos nosotros para pensar esta idea de tercera edad, de vejez, ¿no? ¿Cuáles son los imaginarios que circulan a nivel social respecto de los adultos mayores, ¿sí? Cómo en algunas instancias son referentes, esto que decíamos, como la vejez en algunas oportunidades es sinónimo de sabiduría, o en algunas instancias es un periodo más vergonzoso respecto del cuerpo, respecto del no pertenecer, ¿sí?, a algunos escenarios sociales o culturales, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando ya no se pertenece? En este sentido, el desarraigo, ¿no? El desarraigo de la cultura, de ya no formar parte
de algunas instancias, ¿no? Que quizás en algún otro momento de la vida fueron muy significativas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí a nivel de lo subjetivo? ¿Qué vivencia el cuerpo, ¿sí? Con todas estas experiencias nuevas? ¿Cómo se vive la jubilación? ¿Cómo se vive, bueno, lo que algunos autores denominan el síndrome del nido vacío, esto de que los hijos ya no están en la casa? eh, ¿Cómo se vive el quedar por fuera de algunos eventos sociales? Algunos autores, inclusive esta autora, plantean algo del orden de la exclusión de lo social respecto de la tercera edad, que es interesante como para que ustedes lo vayan pensando, ¿no? Acá en este apartado se dice, la franja de los excluidos se ha ensanchado, provocando el colapso de los ya escasos recursos sociales de contención. ¿Qué significa la contención en la tercera edad, en la vejez? ¿Qué requiere la contención para la vejez? ¿No? ¿Qué se le pide al acompañante? Bueno, esto que podamos escuchar, qué se pide en el AT para acompañar este proceso, este periodo, estos cambios y estas transformaciones que también se vivencian en la vejez, decíamos en la primera parte de la clase. Hay cambios a nivel del cuerpo, a nivel de la memoria, a nivel de lo cognitivo. Bueno, ¿cómo es la transición de esos cambios que se vivencian allí? ¿No? El modo en que envejecemos no es solo una cuestión personal, ¿sí? Y toman las autoras un aporte de Silvia Bleichmann. La realidad que debemos recuperar es la de poder construir sistemas de representaciones que restituyan el derecho a pensar y estructurar proyectos, ¿sí? Que no reduzcan a los seres humanos a que constantemente el sistema expulsa hacia la marginalidad, ¿no? Esto que decíamos en el texto anterior. Nosotros como ATE poder conocer la historia del sujeto, su educación, de dónde viene, en qué ha trabajado y demás, y poder pensar proyectos, ¿sí? A corto plazo, a largo plazo, porque también es una instancia nueva que implica desafíos, que implica acomodaciones, ¿no? Que implica nuevos escenarios. Entonces, ¿cómo se acompaña este proyecto, ¿sí? Frente a lo novedoso que implica, por ejemplo, decíamos la jubilación, ¿no? ¿Cómo se acompaña eso? Bueno, el AT podría constituirse en un agente de salud dentro de un marco más amplio en políticas sociales, ¿sí? Que busquen generar nuevas condiciones de vida. Esto es lo que trae un poco las autoras respecto de la figura del AT, ¿sí? Em, Pensar la vejez como la edad del sentido, ¿sí? Qué sentido se le puede dar o qué distintos sentidos se construyen de las cosas, de las experiencias, ¿no? Cómo se piensa los diagnósticos, decíamos recién, hablábamos del Alzheimer, pero también cómo se piensa la medicación en este tiempo, ¿sí? Cómo es vivido esto de la medicación, de la cura, de las enfermedades, de, de las asistencias médicas. Bueno, hay instancias de conflicto, de cambio, de transformación, que requieren ser acompañadas, ¿no? Nuevas noticias, nuevos diagnósticos, nuevos síntomas, ¿cómo aparece eso en el cuerpo? Y bueno, muchas veces el AT ayuda a metabolizar todas esas instancias con las que en la tercera edad nos encontramos muchas veces, ¿no? Y ese es el pedido que se le hace a algunos AT que quedan, que cada uno pueda escuchar cómo ese sujeto va metabolizando, va tramitando su tema de la vejez, que del sentirse viejo, que del sentirse con algún nuevo diagnóstico, con alguna nueva medicación, con algún nuevo síntoma, ¿sí? Algunos autores plantean, bueno, esta etapa es una nueva forma de relacionarse con el mundo, ¿sí? El mundo desde otra instancia social, decíamos, el mundo desde otro lugar del saber, desde otro lugar de la salud y de la enfermedad, que quizás no era el que se tenía antes o la perspectiva que se tenía antes, ¿sí? Y que de la clínica se pone en juego allí respecto de la tercera edad.
Acá las autoras toman una cita de Mamo Anoni, que creo que ya la hemos leído en citas en algunos otros textos, creo que Salice la traía en la primera unidad, ¿sí? Cuando hablaba del movimiento antipsiquiátrico y tomaba este ejemplo de Mamo Anoni en Francia con su clínica, ¿no? Lo que mantiene vivo a un ser humano es el afecto, la ternura, un espacio de sueño en el que haya sitio para la presencia de alguien que nos escuche, ¿no? Habilitar, decíamos, un espacio de escucha, de contención, que aloje al otro, ¿sí? Y que si bien uno anhela, o en algunos acompañamientos se solicita a la T que pueda haber una instancia de proyección, de salida o de búsqueda hacia el afuera, algunos otros autores dicen tenemos que ir despacio para que eso después pueda acontecer, ¿no? Porque quizás en principio nuestra principal herramienta como acompañante sea la escucha clínica, el conocer sobre la historia, el conocer sobre cómo trabajaba esa persona antes, a dónde trabajó, de qué provincia viene, cómo fue su niñez, ¿no? Aunque nos parezcan tiempos como muy, muy remotos, es necesario para muchos de ellos poder contarnos de dónde vienen, cómo eran los tiempos en que ellos vivieron, cómo eran los tiempos de antes, muchos van a decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué es lo que permite dialogar el AT? ¿Qué escucha nosotros brindamos como acompañantes terapéuticos muchas veces, ¿no? Y hay una instancia que toman estas autoras, que por ahí muchos de ustedes la hayan escuchado, que es el ingreso a las instituciones, ¿sí? Los geriátricos, los centros de días para personas mayores, los asilos, bueno, depende qué nominación tengan, ¿no? Pero muchos de nosotros tenemos experiencias en estas instituciones con gente que está transitando la tercera edad o su periodo de vejez. En uno de los cursos que nosotros brindamos hasta principios de este año, había una instancia práctica en un centro para personas mayores, ¿no? Y bueno, y fue acompañar mucho desde la escucha, desde el deseo, que tenía ganas de hacer esos concurrentes, en qué les parecía que el ATE los podía acompañar frente a un hacer, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer algunos talleres, algunas actividades de manualidades, de, bueno, de mucha conversación, habilitar un espacio de intercambio entre los mismos concurrentes que quizás no estaba de manera espontánea, sino que justamente por medio de una tarea que los reunía, encontraban ahí un espacio de diálogo, ¿sí? Y acá algunos casos, ¿sí? Para que ustedes lean, para que compartan respecto de las instituciones, ¿sí? Un primer tramo del acompañamiento saliendo del aislamiento, ¿sí? Cómo fue esta experiencia de tercera edad, cómo se vive la dimensión del tiempo, cómo se vive la dimensión del espacio. Si bien nosotros lo leímos en los otros textos desde una visión más biológica o médica, bueno, cómo estas autoras lo toman para trabajarlo quizás desde una postura más literaria, ¿sí? Cómo acompañar a los pacientes, ¿no? Y el segundo tramo vuelven a contar historias de pacientes, ¿sí? Y hacen una descripción respecto de cómo acompañar al otro, cuáles son sus deseos, ¿sí? Cuáles son sus anhelos, cómo escuchar eso desde las prácticas de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Y plantean ahí algunos recortes, algunas viñetas clínicas, que me gustaría que las lean, que las puedan aprovechar, porque la verdad que son muy ricas esta última parte del capítulo de estas autoras, para poder visibilizar un poco de lo que ellas proponen a nivel teórico en la primera parte, ¿sí? Que ustedes lo puedan visibilizar a partir de la lectura de casos, ¿sí? A partir de la lectura de casos. No hemos sido muchos en la clase de hoy, nos hemos conectado algunos poquitos, hemos podido conversar de por dónde vamos con las lecturas. Yo le aliento a que ustedes puedan continuar, ¿sí? Con la lectura de este material. Vamos a dejar alguna guía de lectura, ¿sí? A modo de trabajo práctico, para que ustedes puedan ir respondiendo a medida que se encuentren con el material, ¿sí? Que lo vayan masticando, que vayan haciendo propio
algunos de los términos que estos autores proponen en la unidad número 1, en la unidad número 2, y podamos hacer un recorrido de por dónde vamos con los materiales, ¿sí? Descubriendo algunas lógicas del modo de hacer de la figura del acompañante respecto de los sujetos que decidimos acompañar, ¿sí? Por ahí algunos más centrados en infancias, por ahí algunos de ustedes más centrados en las personas adultas o en los adultos mayores. Bueno, eso ya cada uno elegirá su tema de interés, ¿no? También para investigar. Este es un material disparador, es un material introductorio, ¿sí? Que decíamos con los textos de la primera parte de la clase, hace un sondeo, por ejemplo, este texto de Salche sobre la teoría de Freud, pero quienes estén interesados puedan investigar más, puedan leer, puedan escuchar otros videos. Y lo mismo respecto de este material de tercera edad que compartimos hoy, que las autoras van mencionando a otros autores justamente, valga la redundancia, para que ustedes los tomen como nota al pie, puedan leer, puedan investigar o ampliar por ahí si les gustara respecto de alguna temática, ¿sí? Respecto de alguna temática que ustedes los convoque o les haga preguntas en, en este tiempo, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, si quieren que compartamos algo más puntualmente respecto del material de la clase de hoy. Siempre queda abierta la instancia para la gente que ve la clase grabada, ¿sí? De manera sincrónica, que pueda hacernos llegar por mensajito, por el grupo, para hacer un intercambio con los compañeros si tienen alguna duda o alguna consulta, ¿sí? Pero hasta acá sería el material de la unidad 2 que teníamos previsto para la clase de hoy, ¿sí? Este era el material que teníamos previsto para la clase de hoy. Eran estos 4 textos sobre vejez o tercera edad y otros 2 textos del mismo autor respecto de la constitución del psiquismo, los síntomas y algunos diagnósticos y algunas cuestiones de denominaciones respecto de los síntomas a nivel de la estructura, ¿sí? De la estructura psíquica. Así que, bueno, cualquier cosa queda a disposición para quienes quieran conversar sobre algunos de estos textos y daríamos entonces por finalizada la clase de hoy si les parece.